Les invito a que me acompañen al libro del Eclesiastés en el capítulo 9. El libro del Eclesiastés en el capítulo 9 y vamos a dar lectura al versículo 4. Eclesiastés 9, 4. Dice la palabra del Señor. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Hasta ahí. Vamos en esta oportunidad a considerar este versículo, hermanos, bajo el siguiente esquema. Vamos a ver primeramente el sentido natural en el que es dicho este texto, la metáfora. Enseguida vamos a dar una aplicación de esta metáfora y por último vamos a hacer un llamado. Pero veamos primeramente el sentido natural de la metáfora. Dice el texto: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Piensa en eso. Mejor es perro vivo que león muerto. Aquí hay un contraste que se puede observar con cierta claridad. Un perro y un león. Primeramente, en cuanto al perro, hermanos, debemos decir que, muy a pesar de lo que se opina en la actualidad, es una realidad, hermanos, que el perro es un animal que en comparación con los humanos es considerado indigno, inferior y despreciable en algunos casos. El perro no se considera entre los animales más dignos que el Señor creó. Es uno de los animales que se utiliza más comúnmente para referirse de manera peyorativa a las personas o de manera ofensiva para las personas. Esto, hermanos, aunque se ha dicho que la conducta de los perros en los tiempos bíblicos y los de ahora ha cambiado, noten cómo la providencia ha preservado aún esta comparación y esta forma de denigración del ser humano con respecto a este animal. Porque como ustedes saben, mucho se ha dicho que en la época del Antiguo Testamento y aún se dice que todavía en el Nuevo, los perros no eran los animales que conocemos hoy en día. Se ha dicho que los perros eran como una especie de lobos, es decir, por su ferocidad en aquel tiempo, que eran animales que en ese tiempo no eran domesticados y que eran animales salvajes y traicioneros y sanguinarios que, pues, si ustedes se encontraban con alguna jauría de perros, es decir, no tendrían que ser más de 5 o 4, esos perros eran capaces de matarlos a ustedes, literalmente arrojarse a ustedes a matarlos y tratar de comérselos. Y bueno, aunque se ha dicho eso de los perros y los vemos hoy en día y los comparamos con los animales que hoy nosotros vemos en las casas y así encontramos ciertamente una diferencia marcable, aunque no se quita la excepción de que sí hay animales muy salvajes, muy malos y bravos entre los perros, algunas clases que son muy inestables. Aún así, hermanos, lo que permanece de todo esto es que la comparación que se hace del hombre con el perro o la forma en la que se trata de
de rebajar, de humillar al hombre comparándole con el perro, permanece hasta nuestros días. En la Escritura encontramos, hermanos, que este animal comúnmente se utiliza con ese propósito. Por ejemplo, Goliat dijo en 1 Samuel 17:43, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Miren, Goliat está expresándolo como de forma ofendida. Él está diciendo, pues que ni que fuera perro. ¿Me explico? Para que vengas a mí de esta forma. Goliat está, noten, diciendo, haciendo esta comparación, refiriéndose a que con la expresión de perro se humillaba, se rebajaba o se subajaba a las personas, considerándolo como uno de los animales más indignos de la creación de Dios. Porque por lo general cuando los hombres se comparan con animales, se comparan con leones, se comparan con águilas, se comparan con tigres y con otros animales que parecen ser más imponentes, en donde el perro viene al final de la lista de la dignidad, digámoslo así, de los animales. Pocas veces encontramos que algún club de fútbol se llamen los perros de tal lugar. Y cuando es así, por lo general, hermanos, no es en una forma dignificante. Estos animales, pues, son mencionados o usados en la Escritura en este tipo de comparación a causa de que aún en aquel tiempo se consideran en ese rango de indignidad. ¿Me explico? Con respecto a otros animales. El rey David dijo también en 1 Samuel 24:14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? Miren al rey también, un cristiano, un creyente, utilizando también esta clase de comparación. Y dice al rey Saúl, ¿a quién estás siguiendo si yo soy como un perro muerto y luego muerto? Noten cómo él se está humillando y se está rebajando a la figura o a la dignidad común en la que se tiene al perro. ¿Me explico? Mefiboset, hijo también de Jonatán, le dice a David, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ahí en 2 Samuel 9:8. Y esta comparación, hermanos, de la dignidad de estos animales, no solo está en la mente de las personas, sino también Dios mismo utiliza esta clase de comparación cuando en Deuteronomio 23:18, hablando acerca de los perros, utiliza este nombre para referirse a la vileza y a la degradación, en este caso, del sodomita. Y le llama perro. En el Nuevo Testamento encontramos también a los autores inspirados usando nuevamente esta clase de comparaciones. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, guardaos de los perros. Y estos perros no son los perros literales, sino que le llama perros, en este caso, a estos falsos maestros que están enseñando mentira, están enseñando otro evangelio y están haciendo volver a la ley a los cristianos verdaderos. A esos les llama perros, a los que pervierten el evangelio.
Y miren la comparación que hace. No les dice, guárdense de los leones. Incluso, hermanos, aunque también la Escritura nos habla de lobos rapaces, el apóstol no usa ese término lobos, porque la metáfora del lobo es para referirse a su ferocidad con la que va y arrebata las ovejas. Pero en este caso, miren que el perro sigue siendo utilizado en una forma despectiva para referirse a algo que es indigno. ¿Me explico? También encontramos al apóstol Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro 2:22, que nos habla acerca de este animal, asemejándolo incluso con el cerdo, diciendo que el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El apóstol utiliza este animal precisamente para, asemejándolo con el cerdo, referirse a la conducta vil del ser humano de volverse a la maldad. Todo esto, hermanos, nos debe poner en perspectiva, pues, la metáfora que busca establecer nuestro texto. Que mientras que el perro es tenido en este nivel de indignidad, así como hemos visto aún en la Escritura misma, el león, por otro lado, es exactamente todo lo contrario. El león en la Escritura, hermanos, es exactamente todo lo contrario. Encontramos que el león es expresado como el animal más fuerte, como el animal más fiero, como el animal más imponente, como el animal más temible, y también incluso ha sido utilizado como un símbolo de señorío, de gobierno, de autoridad, al punto que incluso ha sido utilizado para referirse como una metáfora a nuestro Señor Jesucristo. Así que observen ese contraste, el león de la tribu de Judá y el perro. De manera pues, entonces, que teniendo esto en mente, encontramos pues que lo que el texto nos está enseñando a través de esta metáfora es que por más despreciable de entrada que digamos que sea la vida y la condición del hombre, tiene más esperanza estando vivo en esa condición despreciable que tener la mejor condición pero estar muerto. ¿Me explico? Porque dice el texto, mejor es perro vivo que el león muerto. Así que, sí, podremos estar en una baja condición, podremos estar en gran necesidad o en gran dificultad, pero lo primero que nos está transmitiendo la metáfora es que es mejor estar vivo así que pretender tener todas las riquezas, pero estar muerto. Más esperanza de bien hay para uno que mendiga su sustento que un rey riquísimo que está viviendo sus últimos minutos. Más esperanza de bien hay en aquel que mendiga que aquel que lo tenga todo, pero está muerto. Sin embargo, este proverbio tiene un claro sentido moral y eterno, pues ya lo dice el versículo. Todavía hay esperanza, ¿se fijan? Todavía hay esperanza para el que está entre los vivos. ¿Por qué? Porque el que está muerto ya no puede hacer nada para evitar su destino eterno. Pero el que está vivo, todavía sí. Escuchen esto. Todos ustedes que no han venido en fe al Señor. El que está muerto
ya no puede hacer nada para evitar su destino eterno. Pero el que está vivo todavía tiene esperanza. El que aún está entre los vivos, aunque su condición sea la más baja, aunque su condición sea la más despreciable, todavía tiene la esperanza de que se pudiera evitar un destino eterno fatal. Y eso es bueno. Eso es bueno, nos dice el texto. Es mejor eso que tener la mejor condición en esta tierra, pero estar a un solo paso de la muerte. Porque si es una muerte eterna, no hay más esperanza. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar más claramente estas cosas y hagamos entonces una aplicación de esta metáfora. Dice nuevamente nuestro texto: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aunque alguno pudiera pensar que esto es algo humillante, la realidad, hermanos, es que la Escritura, a través de esta metáfora, nos está representando a nosotros. La Escritura, a través de esta metáfora, se está refiriendo a nosotros. Sí. Porque mejor es perro vivo que león muerto se refiere a usted. Sí, por más que también le pueda parecer humillante. Ese perro que está vivo todavía soy yo y es usted. Y el texto dice, es mejor así a que fuera un león, pero ya muerto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ironía que se representa entre la dignidad del perro, pero vivo, la indignidad del perro, pero vivo, contrasta con la grandeza del león, pero muerto. Y nos deja claro que aunque tenga la grandeza ese león, si está muerto, ya no sirve de nada. Nos está hablando del resultado de la grandeza y del orgullo mundano, que por más grande que fue, terminó muerto. Y el perro, por más indigno que fue, terminó vivo. Miren qué ironía. El león era el más fuerte, el más grande, el más digno, el más todo. Pero eso representando la grandeza de su orgullo mundano, la grandeza de su amor propio, la grandeza de su soberbia. ¿Y qué le pasó? Terminó muerto. Pero aquel que era indigno, aquel que era como el perro, terminó vivo. Normalmente, como leíamos, uno no está muy dispuesto a compararse con un perro por su bajeza y por su vileza, pero sí con un león. Y esto es muy interesante de observar cómo esto coincide exactamente con el simbolismo de la metáfora. Es decir, mientras que el perro representa la bajeza y la vileza, la inferioridad, por su parte, el león representa la grandeza y el poder. Y por eso la Escritura, miren cómo describe al león. Les leo en Proverbios 30:30. El león, que es el más fuerte entre todas las bestias, que no retrocede ante nada, dice. Miren la razón, hermanos, entonces, que está aquí. Que el león, dice, no retrocede ante nada. ¿Por qué no retrocede ante nada? Porque es el más fuerte de todas las bestias. Y ahí es donde radica su orgullo. Se sabe que es el más fuerte y no vuelve atrás,
dice el texto. Y ahí es donde se encuentra precisamente la descripción del orgullo y de la soberbia. ¿Se fijan? El orgullo y la soberbia no vuelven atrás. El orgulloso no está dispuesto a recibir un trato inferior al que cree que merece. La soberbia no da su brazo a torcer. No vuelve atrás. Cuando la soberbia ha emprendido su rebelión, no volverá atrás, aunque le cueste la vida. Así es el orgullo. Una vez que ha emprendido su rebelión, no vuelve atrás, aunque le cueste la vida. Ese es el león. Ese es el león. ¿Qué dice el texto? Que por su grandeza, aunque sea grande, no vuelve atrás, pero morirá. Está muerto ya. Miren, miren esa expresión que nos está diciendo. Si tú eres como ese león, orgulloso, soberbio, que no vuelve atrás, que no quiere venir a Cristo, que no quiere humillarse y reconocer que es malo, que no quiere reconocer que necesita la gracia de Dios, que no quiere reconocer que necesita ser salvo por una gracia y un poder que no sea el suyo. Entonces, dice el texto, tú terminarás muerto. Esto es lo mismo que ocurre con el hombre y la religión. El hombre natural actúa como el león. No teme a Dios. Piensa que no lo necesita. Se considera suficientemente bueno y fuerte en todo. Y como el león, no vuelve atrás. Ustedes háblenle de Dios y de la religión y el león levanta su cabeza y piensa que no necesita de eso. Él es fuerte. Al león háblenle de humillación. Al león háblenle de venir y besar la mano del rey humillándose. Y el león dice, no. Pero tienes que humillarte, no. Y se da la vuelta y no vuelve atrás. Lleno de orgullo y de soberbia, camina por la vida diciendo, no me arrepiento de nada. ¿Han oído esas personas? No me arrepiento de nada. Ese es un león. Ese es un león que terminará muerto. Terminará muerto eternamente por causa de su orgullo, por causa de su soberbia. Es como cuando ustedes tratan de corregir a una persona soberbia y entre más lo intentan, más se endurece. Y no vuelve atrás. Pero te equivocaste, no. Y no vuelve atrás. Ese león, dice el texto, terminará muerto. Terminará muerto. Porque el reino de los cielos no es para los leones. El reino de los cielos no es para los leones. El león transita por este mundo con la arrogancia de la vanidad, porque confía en sus riquezas. El león camina imponente con arrogancia porque confía en su influencia. El león camina con arrogancia y vanidad porque confía en su conocimiento mundano, en su posición social, en sus contactos. El león confía incluso en su belleza.
Y cuando oye que el Evangelio le llama a humillarse, que le llama a arrepentirse de su mal camino, que el Evangelio le dice, estás mal, actúa como león y no vuelve atrás, no se humilla y no sirve. Es decir, no está dispuesto a agachar la cabeza. Ese es el león. El verdadero evangelio viene al león y le habla y le señala su pecado y le dice, amigo, tú has pecado contra Dios. Y el león dice, ¿yo? No, ¿yo cuándo? No, yo no. Tú te has rebelado contra Dios y vives a espaldas de Dios. Y dice, no, si yo rezo allá en mi casa cada que me acuerdo, a Dios. Miren cómo se enorgullece, cómo se endurece, cómo se ensoberbece, en vez de humillarse, de agacharse, de decir, es cierto, no he buscado a Dios como debo. Se enorgullece, se endurece, se levanta como león y dice, no, yo no. El Evangelio le dice, tú te has rebelado contra Dios. Estás en abierta rebelión contra Él. Y el león dice, no, yo no estoy en rebelión contra Dios. No, Dios es mi cuate, dicen algunos. ¿Han oído eso? Dios y yo somos amigos. Yo no soy un ser vil como tú dices. Yo no soy tan pecador como todos los demás. Yo no soy tan vil y tan bajo como el perro. Yo no he hecho todas esas cosas que han hecho todos los demás. ¿Qué actitud tiene? ¿Del león o del perro? Del león, ¿no es así? Y entonces el Evangelio le responde, claro que lo has hecho, considérate a ti mismo, mira tus caminos, mira que según tú no tienes tiempo para Dios. Estás tan ocupado en todas tus cosas que no te queda nada de tiempo para Dios. No le dedicas nada de tiempo a Dios. Ya no digamos en el día, en la semana, en el mes. Y dices que no vives a espaldas de Dios. Eso es vivir a espaldas de Dios. Mírate cómo te enfada y te molesta que te hablen de Dios, que te muestren la palabra, te enoja y te molesta y te pone como fiera. ¿No estás así con eso en rebelión contra Dios? ¿Cuántas veces te han invitado a la iglesia y tú no quieres ir? ¿No es eso no querer nada con Dios? Y aunque dices que amas a Dios, no quieres acercarte a Él. No quieres un poco más de Él. De hecho, piensas que lo que según tú le das, eso es suficiente. Es mucho ya que se conforme, dice el león. Piensas que lo que das es suficiente o demasiado. No estarías dispuesto a dar tan solo un poco más. No soportas estar un poco de tiempo en la iglesia. Te arde, te aburre. Te duermes. Estás contando los minutos para que se acabe. No toleras estar cerca de Dios. Y aunque dices que buscas a Dios,
Ni siquiera agarras la escritura en tu casa, ni siquiera oras. Cuanto menos que tengas un devocional con tu familia. ¿Y cómo creen ustedes que va a actuar el león ante estas cosas? Rebajándose y diciendo, sí es cierto, necesito del Señor. ¿Qué hago ahora? O enorgulleciéndose y diciendo, no, no es cierto. Así hago todas esas cosas. Sí las hago. ¿Cómo responderá León? En ese sentido, miren hermanos, en ese sentido el texto contrasta también la humildad y la actitud, voy a decirlo así, la actitud humilde del perro y la altivez del león. El texto también nos está contrastando esa actitud humilde del perro, porque ustedes le gritan al perro y le dan una patada al perro y bueno, si es suyo, después el perro viene otra vez y se agacha. ¿No es así? Pero denle una patada al león y se quedan sin pie. Porque así es el león. Es bravo, es agresivo, no se va a dejar de nadie. Pero el perro es humilde en ese sentido. El perro no le enoja que le digan perro. Piénsenlo. ¿Sabe lo que es? Qué cosa tan interesante. Bueno, en un sentido metafórico, ¿verdad? No estén pensando que les estaba yo diciendo que el perro tiene conciencia de sí mismo. No, hermanos, en el sentido de que, miren, no actúa como el león. Al hombre orgulloso se le señala su pecado y se enaltece diciendo que él no es malo. Pero cuando el perro es regañado por su amo, se agacha y se humilla. Así, cuando la palabra llega al hombre natural, esa palabra llega y le hiere. ¿Por qué? Porque, como se dice coloquialmente, le dice sus verdades. Le dice en qué anda mal y qué está haciendo mal. Pero el león se enoja. El orgullo del león no le permite humillarse. Pero el perro se sabe que está al fondo de la lista en la dignidad. Y por eso no le cuesta agacharse. El hombre orgulloso o la mujer orgullosa como el león no tiene dueño. Él es su propio dueño. El perro sí tiene dueño. Y lo sabe. Y por eso se humilla. Pero el que no reconoce a Dios como su dueño, como su Señor y Creador, sino solo a sí mismo como su propio dueño, no se humillará. Es la razón por la que no se humilla ante Dios. Ustedes le hablan y le dicen, mira, Dios te está mandando que te humilles ahora, besad al Hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino. Y dice, no, yo no le debo nada a nadie.
Pero el perro se humilla porque sabe que hay otro más alto que él. El león no ve a nadie más alto que a sí mismo. Y por eso no se quiere humillar. La leona no ve a nadie más alto que a sí misma. Y por eso no se quiere humillar. ¿De cuál eres tú, querido amigo? ¿Como el perro o como el león? No te pregunto de cuál quieres ser, sino como cuál te comportas. ¿Te comportas como el león o te comportas como el perro? Porque el texto nos dice que es mejor el perro vivo, pero vivo, que el león muerto. Y observen entonces el llamado que nos hace, por último, este texto. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Aún hay esperanza para todos los que están entre los vivos. ¿Y quién es el que está entre los vivos aquí? El perro. El perro es el que está entre los vivos, no el león. ¿Se fijan? Es mejor entonces reconocer nuestra inmundicia y nuestra vileza, como la que mencionábamos al principio, que se le asigna al perro, pero para vida eterna, que seguirnos considerando como leones para muerte y destrucción eterna. Es mejor tomar la actitud humillada, reconocedora de su indignidad del perro, que seguirse considerando su propio dueño y que no hay nadie más alto que él o que ella, pero terminar en destrucción eterna. Observa lo que dice el texto, querido amigo. Todavía hay esperanza mientras estás vivo. Humíllate ahora mientras que estás entre los vivos. Es mejor ser como el perro y agacharse mientras estás entre los vivos. Es mejor reconocerse tan bajo y tan vil como el perro y tener vida eterna por tal arrepentimiento que sufrir eternamente la muerte segunda en el infierno por mantener tu cabeza erguida como el león y no agacharla. Es mejor agachar la cabeza en humillación y estar vivo y vivir eternamente, que no agacharla y no doblarla como el león, pero terminar en destrucción eterna. Es mejor rebajarse y humillarse como el perro, reconociendo tu pecado, reconociendo tu miseria, reconociendo que no eres bueno, que necesitas la gracia del Señor y tener vida eterna, que no volver atrás y permanecer en rebelión contra Dios como el león y terminar en el infierno. Porque mírenlo allí, el león está muerto. El león está muerto. No dice que morirá, dice que está muerto. Ya está muerto. Es como si dijera, si tú tienes actitud como la del león y te levantas y enorgulleces como el león,
date por muerto. No hay esperanza de vida para ti, está diciendo. Date por muerto. Es mejor que te humilles ahora, o terminarás como ese león, muerto, pero eternamente. Es mejor humillarse y ser tenido en baja estima por el mundo de los leones. Pues muchos incluso rehúsan o postergan venir al Señor porque dicen, ¿qué va a decir mi familia? No, pero es que voy a tener muchos problemas con mi familia, con mis compañeros de escuela, con mis compañeros de trabajo. ¿Qué van a decir? No, hombre, ¿cómo me van a tratar? Es mejor ser tratado en baja estima por un mundo de leones, ser tenido por un tonto, por el mundo orgulloso y soberbio, que permanecer en rebelión y desobediencia contra Dios por no desagradar e ir contra el mundo, pero terminar en el infierno eternamente. Porque aquellos a los que quieres agradar, con esos pasarás la eternidad. En el infierno. En el caso de los que quieren agradar al mundo, a los malvados, a los impíos, terminarán en el infierno con ellos. Pero si quieres agradar a Dios, si sincera y genuinamente quieres agradar a Dios y le buscas, terminarás con Él en el cielo. Es mejor, dice el texto, perro vivo que león muerto. Es mejor que nos tengan en poco. Es mejor que nos tengan en baja estima. Es mejor humillarnos. Es mejor dar su brazo a torcer ante la palabra del Señor que no volver atrás como el león. Porque de por medio está la vida o la muerte eterna. Miren el llamado del texto. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Hoy puedes dejar de ser un león. Si sigues vivo, puedes dejar de ser un león. No con tu propia fuerza, obviamente. Tienes que ir en oración al Señor y decirle, Señor, ya no quiero ser más ese león que he sido hasta ahora. Quiero ser una oveja. Humillarme no le hace que me llamen perro. El Señor sufrió las peores de las calumnias y los tratos. Y dice la Escritura que Moisés escogió mejor los sufrimientos de Cristo, los prefirió, los sufrimientos de Cristo, que todas las comodidades y todos los beneficios de los egipcios. Escoge los sufrimientos de Cristo como lo hizo Moisés. Y tendrás gozo en el cielo y vida eterna. Aquí este mundo te verá como un perro, pero es mejor perro vivo que león muerto. Oremos al Señor.